Hola y bienvenidos a un nuevo video de MCMAT. Continuamos en la unidad número 7, vectores y números complejos para primer año de bachillerato. Vamos a estudiar este día la clase 2.4, forma trigonométrica del producto escalar, por el profesor Marvin Castillo. Damos inicio. Tenemos entonces el problema inicial que nos dice que calculemos el producto escalar de los vectores u y v si se sabe que la norma del vector u es igual a 2, la norma del vector v es igual a 3 y el ángulo entre los vectores es alfa igual a 60 grados o alfa igual a 120 grados. Nos dan los siguientes literales y nos dan respectivamente los dibujos para poder trabajarlos. En el literal tenemos nuestros vectores y nos dan el ángulo de 60, en el literal B nos dan nuestros vectores y también nos dan el ángulo de 120 grados. Entonces nos dan también un tips que dice que podemos utilizar las razones trigonométricas para calcular el producto escalar. Hay que recordar que ya las hemos trabajado en la unidad número 5 y también nos proporcionan acá una tablita con ellas por si acaso ya se nos olvidó. Tenemos las razones y los valores para cada uno de los ángulos respectivos para los de 60, 30 y 45 grados, el coseno y el seno, por si lo llevamos a utilizar en los ejercicios. Damos inicio a la solución y entonces nos dicen en los datos que nos proporcionaba el problema, nos decía de que las normas de los vectores respectivamente son 2 y 3. Entonces vamos a tomar nuestro literal A y vamos a trabajar con él. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar la proyección de nuestro vector U sobre el vector V, como lo hemos venido trabajando en las clases anteriores, y entonces con una escuadra vamos a deslizar sobre el vector V y vamos a trazar una perpendicular como se muestra a continuación. Ya hemos deslizado, ahora trazamos la perpendicular, ya tenemos nuestra perpendicular. Entonces desde el punto acá, desde donde se cortan los dos vectores, donde nacen los vectores, ahí trazamos nuestro vector U', que es el valor que vamos a utilizar para poder trabajar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta fórmula, recordarla que ya la hemos visto anteriormente, que nos dice que el producto punto o el producto escalar entre dos vectores u y v se resuelve multiplicando a cada uno de ellos, o también se puede trabajar multiplicando a la proyección ortogonal, en este caso de los vectores del vector u, aquí como se muestra u' por el vector v que está acá, que también ya lo aprendimos, y tenemos que esto es equivalente a multiplicar las normas de cada uno de los vectores. Entonces en este caso nosotros ya conocemos el vector u y conocemos la norma del vector v, pero no conocemos la norma del vector u'. En este caso vamos a trabajar entonces con las razones trigonométricas y vamos a recordar para poder saber cuál vamos a utilizar. En este caso ya tenemos estos valores, tenemos u, que sería la hipotenusa de nuestro triángulo, y tenemos u', que es el valor que nos interesa. No podemos utilizar a v porque en este caso nuestro triángulo se queda hasta este punto y no hasta el final. Entonces un recurso mnemotécnico que tenemos es la palabra SOHCAHTOA, que en este caso nos ayuda a identificar qué razón trigonométrica nos conviene. Por ejemplo, SO, este es el seno opuesto sobre hipotenusa, K, coseno adyacente sobre hipotenusa, y tangente opuesto sobre adyacente. Entonces si nos fijamos bien, tenemos la hipotenusa y tenemos en este caso el ángulo que está enfrente es el opuesto, no tenemos el lado que está enfrente del ángulo es el cateto opuesto, no tenemos en este caso valor, pero sí tenemos el valor de u', que es el que queremos encontrar y cumple con ser el cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar la razón trigonométrica coseno y nos quedaría entonces coseno de 60 grados, que va a relacionar al vector, en este caso u', y al vector u, que en este caso es la hipotenusa. Entonces vamos a escribir esa razón y nos quedaría la norma de u' sobre la norma de u. Entonces vamos a despejar de esta ecuación este valor de u porque nos interesa u', y vamos a pasar a u que está dividiendo, va a pasar el otro miembro a multiplicar y nos quedaría u por coseno de 60, que va a ser igual a u'. Ahora nosotros ya sabemos que el vector u, la norma del vector u es 2, lo podemos sustituir y multiplicar por coseno de 60 y nos quedaría que el vector u sería 2 y coseno de 60, que de la tabla podemos obtener ese valor. Coseno de 60 es 1/2 y ahora eso sería equivalente al vector u'. Multiplicamos 2 por 1/2 y eso nos daría 2 por 1, 2, entre 2 nos da como resultado 1 y ese sería el valor de u'. Ahora con ese valor de u' vamos a regresar a nuestra fórmula, donde nos dice que el producto escalar en este caso se puede calcular multiplicando a u' por v. Entonces escribimos nuestra fórmula para poder calcular ese producto y vamos a sustituir los valores de las normas de cada uno de ellos. La norma de u, que la acabamos de encontrar, que es 1, y la norma de v, que ya nos la daba el problema, que era 3. Entonces nos quedaría
esto sería 1 por 3 sustituyendo los valores. 1 por 3 nos da como resultado 3. También podemos destacar que desde acá nosotros pudimos sustituir de una sola vez en la fórmula, porque aquí solamente nos interesa el valor de u, entonces lo podíamos escribir así en esta notación y también es válido. Pero este es un procedimiento que nos ayuda a identificar de dónde salió u. Entonces ya hemos resuelto literal A, pasamos a literal B. En el literal B tenemos entonces, nos dan nuestros vectores, nos dan nuestro vector u y nuestro vector v. Entonces lo primero que vamos a hacer siempre es trazar nuestro valor para poder encontrar posteriormente nuestra proyección. Entonces trazamos con la escuadra nuestra perpendicular, como se muestra ahora, donde quedó trazada la perpendicular, vamos a unir donde comenzaba v y ese va a ser nuestro vector u'. Ya lo tenemos. Entonces necesitamos otra vez el valor de u' para poder multiplicarlo y obtener nuestro valor. Y también identificamos que en este caso los vectores tienen sentido contrario, este es negativo y v es positivo. Entonces hacemos uso de las razones trigonométricas para poder encontrar ese valor. Escribimos nuestra fórmula que vamos a utilizar para este caso y es la que nos dice que vamos a encontrar u'. Entonces escribimos estos valores y esto va a ser igual entonces a la multiplicación de u por v o u' por v, que también es equivalente a multiplicar las normas de cada uno de ellos, como les decía. Y como en este caso u' es negativo, tiene sentido contrario a v, entonces ponemos acá el signo menos para recordar eso. En este caso nosotros podemos utilizar ya sea el ángulo de 120 grados o nuestro ángulo de referencia aquí, que sería 60 grados. Como si nos damos cuenta ya estamos en el segundo cuadrante, el valor del coseno en el segundo cuadrante es negativo, entonces igual el resultado sería negativo. Para esta operación podemos utilizar ya sea 120 grados o también 60 grados, que son dos ángulos equivalentes porque uno es múltiplo del otro ángulo, entonces los podemos utilizar respectivamente. Entonces escribimos nuestro recurso mnemotécnico y entonces tenemos que para este caso u está haciendo las de hipotenusa y u' está haciendo las de adyacente para el ángulo que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar nuevamente coseno y nos quedaría coseno de 120 grados. Esto sería igual a relacionar nuestro cateto adyacente, que es u', pero vamos a utilizar la norma de él sobre el vector u, que en este caso va a ser la de hipotenusa, y nos quedaría de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es el vector u lo vamos a pasar al otro miembro a multiplicar y que se lleve de una sola vez el signo también. Entonces nos quedaría así, menos el vector u por el coseno de 120, esto va a ser igual al vector u'. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo en la fórmula que ya nos daban inicialmente, porque lo podemos intercambiar acá y decir que vamos a multiplicar el vector u', que es todo esto, ahorita sin valor, por el vector v. Entonces nos quedaría sustituyéndolo en la fórmula, que la fórmula dice que el vector u por el vector v multiplicado es igual al producto de las normas del vector u' por el vector v por el coseno del ángulo, en este caso que estamos trabajando, que nos quedaría coseno de 120. ¿De dónde salió el coseno de 120 y el vector u'? Pues de sustituirlos en la fórmula que acá arriba nos daban ya. Entonces ahora intercambiamos cada uno de los valores que ya conocemos. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Escribimos el valor de coseno de 120, que es menos 1/2, el valor de v, que es 3, y el valor de u', que en este caso sería 2, porque estamos sustituyendo el valor de u que nos lo daban al inicio del problema, que valía 2. Entonces 2 por 3 por menos 1/2, eso nos daría como resultado menos 3, y ese sería el valor del producto que andamos buscando, que es el producto de u por v. Entonces ya hemos resuelto. Pasamos a la parte de la conclusión y nos dice que consideremos dos vectores u y v, se cumple que el producto de ellos dos es igual al producto de las normas por el coseno de un ángulo que nos van a dar, y ese ángulo se forma en el vértice donde los dos tienen su origen, tanto u como v. Y acá nos muestran unos ejemplos. Lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar la proyección y luego aplicar las razones trigonométricas para poder encontrar el valor de este vector y por último multiplicarlo. El caso para este también, y solamente teniendo cuidado que el sentido del vector que aparece acá es negativo, y en este caso de acá no tenemos proyección porque estamos trabajando con el vector 0 y nos dice que a partir de la expresión u por v es igual al producto de las normas por el coseno de un ángulo. Es sencillo demostrar que el producto es conmutativo. Al ángulo alfa se le llama ángulo formado entre los vectores u y v.
Cuando veamos acá tenemos un ángulo de 90 grados, automáticamente coseno de 90 grados es 0, entonces el producto se nos va a hacer 0, no tenemos que dudar en eso. Ahora veremos en el caso de que no nos den el ángulo y cómo podríamos hacer para encontrarnos. En este ejemplo nos dice: en los siguientes vectores se cumple que la norma del vector u es igual a 3 y la norma del vector v es igual a 2 raíz de 3 y el producto de ambos es igual a 9. Ahora ya nos dan el producto y nos pide que determinemos el ángulo formado entre los vectores u y v. Entonces le vamos a dar solución. Lo primero que vamos a hacer es recordar nuestra fórmula que nos la daban en la definición, que el producto de ellos dos es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. Entonces vamos a tomar esta fórmula y vamos a sustituir lo que nosotros ya conocemos para poder encontrar nuestro ángulo que esté entre u y v. Entonces tomamos nuestra fórmula y ahora sustituimos los valores. Ya tenemos el producto de u y v, nos lo dan acá, nos dice que ese producto es igual a 9 y también nos dan cada una de las normas de los vectores. Entonces nos dan acá el producto 9, la norma de u es igual a 3 y la norma de v 2 raíz de 3 por el coseno del ángulo que queremos encontrar. Ahora vamos a multiplicar 3 por 2, que es lo único que se puede hacer acá, que nos daría 6. Este resultado lo vamos a pasar al otro miembro a dividir, este 6 raíz de 3 que nos va a dar, y nos quedaría coseno de alfa en un solo miembro. Queremos encontrar alfa, así que vamos a ir despejando. Pasamos entonces este resultado que nos da 6 raíz de 3 al otro miembro a dividir con 9, y nos queda solamente coseno de alfa, 9 sobre 6 raíz de 3. Esto racionalizado nos quedaría raíz de 3 sobre 2. Que es un procedimiento que aprendimos en la unidad número 1. Ahora vamos a despejar este coseno al otro miembro para poder encontrar alfa. Podemos aplicar coseno inverso de esta cantidad y nos quedaría entonces, o también podemos hacer uso del recurso que nos daban al inicio, que valor de alfa nos da un raíz de 3 sobre 2. Si lo identificamos acá, tenemos que ese valor es 30 grados, pero lo vamos a comprobar. Entonces pasamos el valor de coseno inverso de raíz de 3 sobre 2 igual a alfa, y esto al hacer una calculadora nos da 30 grados. Entonces esto es por cualquier cosa. Si se les olvida a ustedes la tablita, también lo pueden hacer por este método. Ya hemos encontrado nuestro ángulo alfa. También hay que recordar que en una clase aprendimos que el ángulo entre los vectores está entre 0 y 180 grados, y este ángulo nos dio 30 grados, entonces sí cumple con esa característica de estar entre el intervalo permitido. Entonces podemos asegurar que está correcta nuestra respuesta. Pasamos a la parte de los problemas, donde a ustedes les toca practicar. Hay de los dos casos. Y pues espero que este video les haya servido mucho y nos vemos en el siguiente.